Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un expreso financiero más de Te Quiero Dinero. Yo soy María Martín y el día de hoy vamos a hablar de conceptos súper básicos de inversión. Este expreso financiero se llama 3, 2, 1, invertir. Uno de los conceptos que tenemos que tener claros es qué significa invertir. Invertir significa poner a trabajar tu dinero para obtener mucho más dinero en el futuro. Es importante tener en cuenta que el dinero que vas a invertir no sea dinero de tu capital de trabajo, de tu gasto corriente, etcétera, etcétera. Finalmente tiene que ser un dinero destinado específicamente a invertir. Algunos de los términos que tenemos que tener en cuenta, que son muy básicos, por ejemplo, son el término de rendimientos. ¿Rendimiento qué es? Es la ganancia, es lo que espero obtener por dejar mi dinero en ese instrumento de inversión. Por ejemplo, la parte de riesgo. ¿Qué es riesgo? Riesgo es la posibilidad de pérdida que tengo al invertir mi dinero en un instrumento financiero. Y por otro lado está el término de plazos. ¿Qué es un plazo? Es el tiempo que voy a tener trabajando mi dinero en un instrumento específico de inversión. Los plazos se dividen en cortos plazos, de 0 a 3 años, medianos plazos, de 3 a 6 años, y largos plazos, siempre más de 6 años. Otro término que hay que tener en cuenta es la parte de la liquidez. ¿Qué es la liquidez? Es la facilidad para disponer de tu dinero. Si tu dinero está en un instrumento de inversión trabajando, probablemente tengas diferente liquidez dependiendo del tipo de inversión. Es decir, que puedas convertir ese dinero en de nuevo dinero de uso. Otro término importante también es la parte de instrumento financiero, instrumento de inversión. Es el medio o la forma en la cual tú vas a poner a trabajar tu dinero para que genere esos rendimientos, esas ganancias. Cuando hablamos de invertir, hay muchísimos sistemas o formas de invertir o medios para invertir. En algún momento hablaremos de negocios y pondremos el enlace aquí arriba. Sin embargo, el día de hoy vamos a hablar de instrumentos financieros de inversión. Y estos se dividen en dos fundamentales grupos, los de renta variable y los de renta fija. Cuando hablamos de renta variable, estamos hablando de un rendimiento variable, como su propio nombre indica, es decir, que hay más fluctuaciones a lo largo del tiempo en cuanto a su comportamiento. Los rendimientos normalmente son más elevados, pero son de más riesgo. Las estrategias que requieres tener para invertir en este tipo de instrumentos son muchísimo más planeadas y más a largo plazo para disminuir estos riesgos. Estamos hablando de, por ejemplo, fondos o acciones. Cuando hablamos de renta fija, estamos hablando de un rendimiento que puedes conocer desde el inicio, que obtendrás al final del plazo en el que inviertas en este sistema. Los rendimientos son normalmente menores y son de menos riesgo. Cuando, por ejemplo, trabajas con estos instrumentos, tienes normalmente más liquidez. Estamos hablando de instrumentos de deuda como son CETES, pagarés, bondes, etcétera, etcétera. Algunos puntos súper importantes que tienes que definir antes de ponerte a invertir son estos. Primero, la meta. ¿Cuál es el objetivo o el motor que te va a llevar a investigar, a invertir tu dinero en algún instrumento de inversión? Recuerda que finalmente eso también depende de tiempos. Esperar grandes ganancias en tiempos cortos, la realidad es que no es posible. Cuando, por ejemplo, buscas invertir poco tiempo, poco dinero y con poco riesgo, normalmente el rendimiento es consecuentemente poco. Si tú quieres un rendimiento más alto, requieres invertir más cantidad de tiempo, más cantidad de dinero o en un instrumento de más riesgo, ¿no? Obviamente con lo que eso conlleva. Después, como segundo punto, es definir tu presupuesto, definir con cuánto dinero cuento, cuál es mi posibilidad de inversión para poder definir qué instrumento voy a elegir. Y ese es un tercer punto, qué instrumento voy a elegir. Lee, infórmate, asesórate, consigue una persona que se alinee con tus metas y que conozca de estos instrumentos para que pueda acompañarte y ayudarte a decidir cuál es el instrumento que se acomoda a todos estos conceptos que has estudiado. Tu asesor también te va a ayudar a definir tu perfil de inversionista, si es un perfil conservador, moderado o especulativo. Con lo que tú le cuentes sobre tus metas, los plazos que quieres invertir y el capital que tienes, él podrá ayudarte a definir cuál es el producto financiero que más se acomoda a estos datos. También algo que es importante que debes tener en cuenta, puntos que debes tener en cuenta para preguntar a tu asesor o para informarte, es primero conocer si hay un costo de mantenimiento de cuenta asociado, si tu dinero va a tener un rendimiento que supere la parte de la inflación, qué impuestos voy a tener que pagar y si hay algún otro tipo de gastos asociados. También, por ejemplo, conocer las formas de inversión. Por ejemplo, hay productos que se hacen inversiones de forma automatizada que son súper cómodos para no tener que andar al pendiente de ir a hacer depósitos o transferencias en el banco. O, por ejemplo, otro de los conceptos que debes tener en cuenta son penalizaciones o recargos que puedas tener por hacer retiros parciales o totales del dinero fuera del plazo estipulado dentro de este instrumento de inversión. Lee, infórmate, acércate con un asesor que pueda ser de tu confianza y que te
te ayude a alinear tus metas y tus objetivos con un producto financiero y consiga hacer crecer tu dinero. Esto ha sido todo en este Expreso Financiero de Te Quiero Dinero, hablando de 3, 2, 1, invertir. Les esperamos en otro Expreso Financiero aquí en el canal de YouTube. Recuerda que tienes ahí la manita arriba para suscribirte si aún no lo has hecho, que tienes nuestras redes sociales como son YouTube, Facebook e Instagram como @tequierodinero y que puedes comunicarte con nosotros a través de hola@tequierodinero para mandarnos comentarios y de qué temas quieres que hablemos en el siguiente Expreso Financiero.